Historia de la psicología. 38. Cuarta parte. La nueva psicología. 24. Fenomenología y psicología. 1. Husserl y la psicología. Edmund Husserl, 1859-1938. El promotor de la fenomenología contemporánea. Se consideraba como el discípulo de Brentano, a cuyos cursos asistió en Viena. Al igual que Descartes, se da a la tarea de repensar los fundamentos del saber, con la preocupación de encontrar una certidumbre que permita al pensamiento superar un estado de crisis que abarca toda la vida cultural, que se caracteriza, según Husserl, por la pérdida de intencionalidad filosófica y por un desbordamiento del método matemático fuera de los que deberían ser sus límites. La aparición de la fenomenología a principios de este siglo estuvo dirigida por un impulso que se apoyaba en una singular exigencia. Se consideraba a sí misma como un recomienzo radical. Empezó sin duda en una época vacía. Desde el punto de vista filosófico, el mundo universitario, por lo menos en Alemania, estaba dominado por los seguidores de un kantismo que había degenerado en pura metodología de la ciencia positiva. Ya no se reconocía a Nietzsche como a un pensador metafísico. En general, desde la decadencia del idealismo alemán, la metafísica no ocupaba ya ningún lugar. No sería cuestión de exponer aquí la fenomenología husserliana, sino únicamente de señalar su orientación y su influencia sobre las ciencias psicológicas. Por su oposición a ellas, esta teoría se inscribe en la línea inaugurada por Bergson, por su crítica, en todo caso, de su pretensión de no admitir como válida, sino una psicología positiva, objetiva, experimental. Porque Husserl precisamente reprocha a la psicología concebida de esta manera que apele para fundarse al postulado realista del sentido común, que no podría satisfacer a un pensamiento cuidadoso de lo esencial. Si es verdad que el sujeto empírico forma parte del mundo, también es verdad que el mundo no es otra cosa que un objeto intencional para el sujeto que lo piensa. No se puede entonces tratar debidamente al hombre como una cosa entre las cosas, como el producto de influencias físicas, fisiológicas, sociológicas que lo determinarían desde fuera, desde afuera. La psicología misma, cualquiera que sea su método, es antes un proyecto, una intención de conocer mejor al hombre y su comportamiento. Aun cuando sus concepciones muestren alguna ambigüedad a este respecto, Husserl intenta menos oponer a la psicología científica otra psicología que marcar los límites de la primera, que demostrar que el desarrollo de las ciencias psicológicas no resuelve la exigencia antropológica de reducir a un común denominador el doble aspecto de la interioridad racional y de la objetividad que ellas reclaman. Los psicólogos han asimilado tal intento a una tentativa de restaurar la introspección de la que desconfían, ya que no la quieren exponer al desprecio público. Tal interpretación es justa y es falsa. Es falsa en tanto que la fenomenología husserliana se opone al intelectualismo idealista, tanto como al empirismo naturalista. Describe al psiquismo humano siempre en su conjunto en relación con el mundo. Repudia, por lo menos en sus intenciones, toda universalidad abstracta, al sustituir los pasos de la filosofía especulativa por el retorno a las cosas mismas, lo que constituye como el leitmotiv de la revolución metodológica husserliana. Por otra parte, se puede dudar de que el análisis intencional pueda, como tal, sustituir sin equívoco a la metafísica especulativa y a la problemática que de ella se desprende. Pero cualquiera que sea este problema filosófico, no se trata para Husserl de restaurar la introspección en el sentido de un conocimiento puramente interior privilegiado. Lo que él quiere establecer es que no puede haber psicología verdaderamente fundamentada más que intencional
e intersubjetiva. Esta última noción, que implica una relación de reconocimiento recíproco de las personas en una humanidad común, tendrá en él siempre mayor importancia. Pero me basta con señalar aquí que su fin es el de superar a la vez la metafísica tradicional por un rigor totalmente científico y las ciencias por el carácter original y no derivado de la investigación. Ya señalé la influencia que ejerce la fenomenología husserliana en los promotores de la Gestalt, quienes, por sus descripciones del campo psicológico, situaron los problemas a un nivel anterior a aquel en que se establece categóricamente la distinción entre sujeto y objeto, entre interior y exterior. Husserl no invita a trascender las experiencias, sino a deducir su sentido. La orientación de la conciencia sobre ciertos objetos intencionales permite lo que él llama el análisis eidético, distinguiendo a este respecto una conciencia explícita del objeto, propia del yo actual, y una conciencia implícita, potencial. Si la preocupación dominante por el sentido que caracteriza la fenomenología husserliana puede recordar a la que obsesionó a Sócrates hasta su muerte, no hay que confundir, sin embargo, el análisis eidético con una dialéctica de tipo platónico. En efecto, Husserl se opone no solamente al naturalismo, que tiende a encerrar al comportamiento humano en una red de causas y efectos expresables en tercera persona, sino también al idealismo, en la medida en que éste reduce al hombre a un conjunto conceptual organizado. Como término medio entre estas dos tendencias, la fenomenología es la fuente del llamado existencialismo contemporáneo. No es que la existencia, en el sentido del hombre que se aparece como ser en el mundo, sea un concepto husserliano, sino que se ha deducido, sin demasiados problemas, por el juego de otras influencias. Kierkegaard, Nietzsche, la del Lebenswelt o mundo vivido, que reviste una importancia esencial en el pensamiento más maduro de Husserl, para designar la presencia del mundo frente a la reflexión de un nivel de lo vivido inmediato en el origen de todo conocimiento. Es decir, que Husserl concibe a la cosa misma como lo dado, como lo intuido. Todas las ciencias presuponen esta Lebenswelt como un humus originario, pero todas se alejan de ella enseguida para construir el mundo depurado del conocimiento científico. Ahora bien, Husserl se propone aclarar el valor imprescriptible de esta experiencia ingenua y originaria, que no puede describirse sino como una relación del ser, como un conjunto organizado de significaciones a diferentes niveles. Hay que entender que este vínculo con el mundo, que está en el origen de todas las conductas humanas y en los sentidos que ellas manifiestan, no pueden expresarse evidentemente en términos tomados de las ciencias naturales, ni en aquellos que utiliza el idealismo para expresar la construcción del objeto como sujeto, del objeto por el sujeto. Se trata de instaurar una reflexión radical, capaz de descubrir los prejuicios provenientes del medio y de las condiciones exteriores, de hacer consciente nuestra relación con el mundo físico, social, cultural, de superar la singularidad en tanto que una conciencia no es solamente una asociación de estados y de acontecimientos, sino que estos acontecimientos tienen un sentido revelable. Bajo este aspecto, la fenomenología se inscribe en la perspectiva abierta por Hegel y no innova nada. La originalidad está más bien en la manera de llenar el hiato entre la lógica y la psicología, sin despegarse de la existencia, por una intuición o visión de las esencias, que permiten acceder a un saber válido para todos. El error común al psicologismo y al positivismo, según Husserl, es el de no asignar un valor más que a los datos individuales de los sentidos, mientras que podemos ver espiritualmente los objetos generales concibiéndolos como fenómenos. Por ejemplo, antes de proceder empírica y psicológicamente al estudio de la percepción o del juicio, la reflexión intuitiva debe elucidar lo que son, en su esencia, una percepción y un juicio. De esta manera, la fenomenología
se da como tarea una investigación científica, no de los hechos, sino de las formas de la conciencia de los objetos, los que se definen por un acto de la conciencia. Por ello, la fenomenología se acerca a la vía seguida por Kant. No hay ya lugar para detenernos aquí en una empresa que implica problemas de orden filosófico, muy particularmente por su pretensión de volver a empezar desde cero, según el ejemplo cartesiano, y de encontrar las cosas en sí mismas, en una realidad que está impregnada de toda la historia. Se trata más bien de señalar la influencia que la fenomenología ha ejercido sobre las ciencias psicológicas y las consecuencias que ha tenido en autores que se dicen seguidores directos de ella. Su influencia ha sido considerable, ya lo he señalado. En primer lugar, particularmente sobre todas las nuevas teorías que se dicen de la existencia, con el apoyo de su intuición del hombre como ser en el mundo. Han explotado su descubrimiento del campo de las significaciones y su análisis intencional propio para elucidarlas. Dos, la influencia de la fenomenología. Antes de actuar sobre la cultura francesa, la fenomenología husserliana ejerció una influencia profunda en el pensamiento alemán, muy particularmente sobre la filosofía existencial de Karl Jaspers y sobre la existenciaria de Martin Heidegger. A menudo, a través de ellas, la fenomenología repercute en las ciencias psicológicas, en particular en la psicoterapia. Jaspers, quien fue psiquiatra y psicólogo antes de consagrarse a la filosofía, ya insiste en su grueso volumen de Psicopatología General sobre la relación personal que debe establecer el médico con el paciente, sobre la necesidad de tener en cuenta todos los elementos que puede revelar este contacto directo sin tomar como una entidad el concepto general de enfermedad. La mejor relación del médico con su paciente es una comunicación existencial que supera toda terapéutica, es decir, todo lo que puede ser organizado o puesto en escena metódicamente. Por lo tanto, la cura se realiza y se circunscribe a la comunidad de dos seres dotados de razón, en el plano de la existencia posible. Jaspers insiste sobre la importancia primordial de la responsabilidad del psiquiatra, de su compromiso personal, y por el hecho de que una formación médica, somática y psicopatológica, si bien es evidentemente necesaria, no podría sino tenerla en cuenta. Como todas las empresas humanas, la psicoterapia tiene también sus propios peligros. En lugar de mostrar el camino a aquellos que están en el aprieto, puede convertirse en una especie de religión, análoga a las sectas gnósticas de hace 15 siglos. Puede ofrecer sucedáneos de la metafísica y del amor, de la fe y de la voluntad de poder, dar libre curso a impulsos sin escrúpulos, con la apariencia de exigencias nobles, puede rebajar la conciencia y corromperla. En el campo psiquiátrico, Jaspers fue uno de los primeros en considerar el delirio como una experiencia primaria irreductible, es decir, como una cierta manera de estar en el mundo, de percibirlo y de significarlo. Después, en su obra posterior, de 1919, debía abrir el camino al existencialismo, al describir las versiones del mundo como actitudes existenciales frente al universo y que se manifiestan por medio de sistemas objetivos. En la corriente fenomenológica se sitúa igualmente el psiquiatra suizo Ludwig Binswanger, creador del análisis existencial, cuyo pensamiento se vincula también a otras fuentes filosóficas. Desgraciados serían nuestros pacientes si para sanar estuvieran obligados a comprender a Heráclito o a Hegel. No obstante, nadie sanará ni estará verdaderamente sano en lo profundo de su ser si el médico no logra hacer brotar en él una pequeña llama de espiritualidad cuya vigilancia debe revelar la presencia del soplo del espíritu. La exigencia hegeliana de un universal concreto parece orientar su análisis existencial.
En todo tratamiento psicológico serio y sobre todo en el psicoanálisis, hay momentos en los que el hombre debe decidir si desea conservar su pensamiento individual, su teatro privado, como dice una paciente, su arrogancia, su orgullo y su desafío, o bien si, en manos del médico, mediador indicado entre el mundo particular y el mundo en general, entre la ilusión y la verdad, el hombre quiere despertar de su sueño y tomar parte en la vida universal. Si Vince Wanger debe mucho al psicoanálisis freudiano, amplía no obstante su horizonte recurriendo a los métodos descriptivos de la fenomenología y se separa de Freud en un punto esencial. El hombre no es un ser de naturaleza y hay que sustituir las relaciones causales por la búsqueda del sentido. Es posible observar que esta exigencia no es verdaderamente extraña al psicoanálisis, sobre todo cuando se la interpreta, como lo hace Merleau-Ponty, más allá de sus formulaciones literales. En realidad, es más bien la tonalidad del sentido lo que se cuestiona. Nosotros, los hombres, ¿quiénes somos y qué somos? Ninguna época, y menos aún la nuestra, ha podido dar respuesta, y actualmente nos encontramos de nuevo ante el primer inicio de una nueva búsqueda de este nosotros. Ni qué decir que esta preocupación esencial por el sentido, de inspiración heideggeriana. No obstante, en Vince Wanger, el aporte de las ciencias biológicas y psicológicas concilia este doble aspecto en la noción de conocimiento de la existencia. Su fin es proporcionar una orientación a la psicopatología, al mostrar que el cuadro de enfermedades se aclara recurriendo a tres coordenadas esenciales: el sujeto, el movimiento existencial, el esquema del mundo. Tomado de Heidegger los existenciarios de su ontología, visualiza al ser humano en su movimiento de trascendencia, presionado a elegir una actitud ante el mundo. Y al considerar que la existencia tiene dos constituyentes esenciales, la tarea, el trabajo y el amor. Fenomenológicamente, Vince Wanger admite que la unidad hombre-mundo es fundamental y que la conciencia de sí es el corolario de la conciencia del mundo, constitutiva de la ipseitas. Se realiza por la formación de un mundo inteligible, siempre concreto e histórico, propio para cada tipo de individuo. De esta manera, la enfermedad como tal, a sus ojos, importa menos que el individuo en una cierta situación de enfermedad, en un sentido que no se aleja mucho del que Adler atribuía al estilo de vida, pero con una estructura filosófica más elaborada. Considera que el clínico debe esforzarse en comprender concretamente la manera de ser de su paciente, en tanto que se trata de una experiencia vivida, un proyectado insertado en una historia, pues cada uno recorta, a su manera, un universo en la complejidad del mundo social y cultural. El objeto del tratamiento es que el enfermo reviva, en comunicación con el psicoterapeuta, las etapas sucesivas de esta experiencia vital, y esta reinterpretación del pasado debe reconciliarlo con este organismo psicobiológico que es su cuerpo, lo que no deja de recordar la famosa Aufhebung de Hegel. Estas concepciones conducen a Vince Wanger a penetrantes análisis sobre el espacio y sobre el lenguaje. Sobre el espacio, en tanto que la subjetividad humana, inseparable de una dimensión corporal, es necesariamente especializante. Sobre el lenguaje, en tanto que la constitución del pensamiento, ligada a la construcción de un mundo, utiliza necesariamente el lenguaje. Pero en tal perspectiva, Vince Wanger estudió en particular la esquizofrenia, que considera como una transformación de las estructuras específicas de la condición misma del ser. Si el esquizofrénico está verdaderamente escindido, es porque en él los campos vitales, desprendidos de la existencia, constituyen una amenaza extraña para él, la región más íntima del ser. No ha asumido los fundamentos de su ser y de su Dasein para huir de la angustia existencial. Permanece aferrado a ideales inaccesibles. Por no haber sabido dominarlo, su destino no es auténtico y su historia
no es más que el lugar donde se encuentran circunstancias y situaciones. Los puntos de vista de Vince Wanger fueron el centro de las discusiones que se desarrollaron en el cuarto Congreso Internacional de Psicoterapia, que se reunió en Barcelona del 1 al 7 de septiembre de 1958, cuyo tema fue precisamente psicoterapia y análisis existencial. La importancia de la experiencia vivida fue igualmente muy valorizada por el psiquiatra francés de origen ruso Eugene Minkowski, autor, ya en 1933, de una importante obra con un significativo título, Estudios fenomenológicos y psicopatológicos, proclamándose a la vez seguidor de Bergson y de Husserl. Minkowski, en quien la experiencia clínica se une a una vasta cultura filosófica, apela, para la consideración de la psicosis, a la experiencia auténtica inmediata, es decir, no deformada todavía por los métodos y el instrumental científicos. En esta perspectiva, el tiempo vivido se convierte para él en una noción central. La sintonía representa a sus ojos la expresión de la armonía entre el ritmo de desarrollo de las cosas y el de la duración subjetiva. De esta manera, el contacto vital con el medio y los acontecimientos que remite al impulso vital bergsoniano le parece un elemento esencial. Este contacto está presente en el sintónico, deficiente o ausente en el esquizotímico. Su manera diferente de vivir el tiempo le permite a Minkowski ampliar y profundizar a la vez la explicación de las afecciones mentales, muy particularmente de la esquizofrenia y de la psicosis maníaco-depresiva. Esta manera está sometida en el esquizofrénico a lo que Minkowski llama principio de yuxtaposición, por carencia justamente de contacto vital con el mundo objetivo. Mientras que el principio de penetración, por responsable que sea de la salud del sintónico, puede transformarse en el excitado maníaco en una especie de precipitación febril, como, por el contrario, estancarse en las fases depresivas. La influencia que ha ejercido la fenomenología en las ciencias psicológicas implica mucho otros aspectos. A este respecto, será útil consultar la ponencia que le ha consagrado al doctor H. Esnard, entonces presidente de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, en la que declara: por primera vez en la historia de la cultura, un movimiento filosófico accesible al psiquiatra afirma que la conciencia, vía intencional, es al mismo tiempo fuente de significación y de valor y medio del universo, que todo ser humano piensa y existe, no en sí, sino por su medio humano, doctrina esencialmente humanista frente a la cual la psiquiatría, ciencia del hombre, no podría permanecer indiferente. La psicología fenomenológica de Jean-Paul Sartre. La exigencia de esclarecer fenomenológicamente ciertas grandes manifestaciones del comportamiento humano anima desde el principio el pensamiento de Sartre, quien estudia el pensamiento de Husserl en Berlín, en el curso del año 1933-1934, en el instituto francés en el que había sucedido a Raymond Aron. Ve en aquel un método que permite remontar las manifestaciones particulares del comportamiento por las que el hombre se realiza como ser en el mundo, hacia lo que funda la unidad sintética de su existencia. El psicólogo observa, él no se compromete, acepta una noción del hombre completamente empírica y, por seguir a una ciencia positiva, apela a la experiencia, entendida de dos maneras: exterior, dada por la percepción espacio-temporal de los cuerpos organizados, e interior, proporcionada por la introspección. Pero independientemente del hecho de que siempre puede uno preguntarse si no hay otras experiencias posibles, esencias o valores, por ejemplo, o experiencia religiosa, metodológicamente queda la cuestión de saber si los dos tipos de experiencia generalmente admitidos son complementarios, si deben ser subordinados uno al otro o si uno de los dos debe ser separado.
Los psicólogos no están verdaderamente de acuerdo, sino en la necesidad de partir de hechos, es decir, de lo que se encuentra en el curso de una investigación y que se presenta como un enriquecimiento y una novedad en relación a los hechos anteriores. Por lo tanto, no se puede esperar que los hechos se organicen por sí solos en una totalidad sintética significante. Los psicólogos no se dan cuenta, en efecto, de que es tan imposible alcanzar la esencia acumulando accidentes como llegar a la unidad agregando indefinidamente cifras a la derecha de 0.99. Si no tienen como meta acumular conocimientos de detalles, no hay nada que decir. Simplemente no se ve qué interés pueda tener este trabajo de coleccionadores. Pero si en su modestia están animados por la loable esperanza de que más tarde se realizará sobre la base de sus monografías una síntesis antropológica, están en plena contradicción con ellos mismos. Al estudiar particularmente lo imaginario y la emoción, Sartre intenta mostrar que la experimentación y la medida no podrían aclararlo verdaderamente, pues la imagen, en tanto que es ausencia de objeto que quiere hacerse pasar por presencia de objeto, no es un contenido de la conciencia, sino una operación en la que se compromete toda entera. De la misma manera que la emoción es un acto total de la conciencia en su relación con el mundo. Según los principios y los métodos de los psicólogos, el conocimiento de la emoción no puede sino ajustarse desde afuera a los otros conocimientos de la vida psíquica. No puede sino ser admitida como un fenómeno sui generis en relación a otros, atención, memoria, percepción, etc., sin que por ello pueda así descubrir verdaderamente su relación esencial con ellos. Y de la misma manera que por la experiencia se atribuyen emociones al hombre, se recurre a ella para establecer los límites de su definición. Se tratará, por lo tanto, de determinar los factores de este estado complejo, distinguiendo en él principalmente sus manifestaciones corporales y el estado de conciencia propiamente dicho, con el fin de formular ciertas leyes. En esta búsqueda, basada en la observación de los procesos de la emoción, Sartre opone un método fenomenológico que se refiere a lo que serían las estructuras esenciales de la realidad humana. A la manera de Heidegger, ve en la emoción una de las grandes actitudes humanas y considera que, en este sentido, su estudio puede ser particularmente esclarecedor. En el nivel de los hechos, ciertas teorías han establecido con respecto a ellos una relación causal que da preferencia al aspecto interior, atribuyendo a las discordancias en las representaciones estos fenómenos afectivos que constituyen la emoción: palidez, rubor, temblor, lágrimas, sudor, diarrea, etc. Otras, muy particularmente la de William James, han invertido el proceso al pretender que la dificultad orgánica era la causa y no el efecto de la emoción. Cualesquiera que puedan ser desde entonces los progresos registrados por la psicofisiología, en particular en lo que se refiere al papel que desempeñan en estas circunstancias los centros básicos del cerebro y que hacen aparecer caduca la teoría periférica de James, se trata siempre de una explicación que apela a los hechos, mientras que Sartre intenta descubrir la significación de la emoción. Y lo que significa es la conciencia misma en una de sus actitudes esenciales. En este caso, una actitud mágica que concreta una degradación espontánea y vivida de la conciencia frente al mundo. Le interesan aún los psicólogos que han abordado su estudio en términos de conducta. Ciertos análisis de Pierre Janet y de Kurt Lewin le parecen susceptibles de una interpretación que apoya sus preocupaciones fenomenológicas. Su crítica de los puntos de vista de Pierre Janet, por ejemplo, constituyen más una corrección que una oposición. El psicólogo francés había estudiado la emoción rodeando a través de las conductas con la preocupación de salvaguardar el aspecto psíquico del fenómeno
pero sin por ello abandonar el terreno de la objetividad científica y su concepción de una fuerza psíquica atribuida de manera diversa según los individuos, lo había incitado a ver en la emoción el paso de una conducta adaptada a una conducta inadaptada o de fracaso. Según Sartre, este paso permanecería ambiguo en Janet, en razón de una incertidumbre en cuanto a la intervención de la conciencia. El papel de esta no se limita a tomar conciencia de los procesos fisiológicos de la conducta de fracaso, porque ella misma podría terminar la emoción y hacer de ella una verdadera conducta, es decir, conferirle el sentido de un fracaso en relación a otra. El error de Janet habría sido, en suma, el de yuxtaponer dos concepciones, una mecanicista y otra subrepticiamente finalista. Cuando refiere, por ejemplo, el caso de pacientes que venían a él para contarle algo y que no podían llegar al final de su confesión, terminaban por estallar en sollozos y hasta entraban en crisis de nervios. Su posición no le permite decidir si tales dificultades nacen porque estos pacientes no pueden decir nada o para no decir nada. Sartre no duda, por su parte, de poner todo el acento en la intencionalidad, considerando que la emoción es un sistema que se utiliza para enmascarar, para reemplazar una conducta que se rechaza. De otra manera, piensa él, no se podrían explicar las diferencias cualitativas de la emoción, ni por qué hay diversas conductas de fracaso, ya que un individuo puede reaccionar a una brusca agresión por miedo o por cólera. Para Sartre, una emoción particularizada representa un medio particular de eludir una dificultad, una escapatoria, en cierta manera un engaño. En una situación que parecía inextricable, ante un peligro que parece insuperable, surge como una conducta mágica de evasión. Si la muchacha de la consulta con Janet fue presa de una crisis de nervios en el momento de confesarse con él, es porque así queda en la imposibilidad de hablar, y su conducta mágica tenía como fin conmover al médico, transformar su insensibilidad de sabio en un interés afectuoso. Su conducta tendía a eludir la responsabilidad que la situación implicaba. Como las lágrimas y los hijos la sacudían, le estaba vedada toda posibilidad de hablarle, y esta es una manera de huir del penoso sentimiento de que el acto estaba realmente en su poder. En resumen, dentro de la perspectiva de Sartre, el sujeto utilizaría su energía para crear una situación ficticia al transformar su manera de estar presente en el mundo, y su cuerpo desempeña como mimo esta transformación. Esta puede llegar hasta el desvanecimiento frente a un peligro, al que llega a suprimirla como objeto de conciencia. Hay que ver entonces en la conducta mágica la evasión de una situación real, negada en tanto situación presente a través de un recurso a lo imaginario. Al comenzar los trabajos de los gestaltistas sobre este tema, particularmente los de Kurt Lewin, Sartre ve en ellos la prueba de que la cólera, por ejemplo, no es ya un instinto ni un hábito o un cálculo razonado, sino la solución brusca de un conflicto, una manera de cortar el nudo gordiano con el objeto de obtener a buen precio cierta satisfacción. Es el caso de la persona que desgarra la hoja que tiene una exposición que no puede comprender, o de la que se irrita en una discusión en el momento en que se encuentra corta de argumentos. El único error de los gestaltistas es el de no explicar verdaderamente el paso de una forma a otra. Por ejemplo, del estado de búsqueda al de cólera, pues no se puede explicar el proceso si no se coloca primero la conciencia, cuya actividad sintética rompe y reconstruye sin cesar las formas y que puede explicar solamente la finalidad de la emoción. Todos los análisis de Sartre, siempre penetrantes, se inclinan, sin embargo, a una excesiva esquematización. Tiende a probar que las conductas humanas se desarrollan siempre sobre un fondo de conciencia. En este principio metodológico funda su crítica al psicoanálisis freudiano y su teoría de la mala fe.
Si hace tanto caso al psiquiatra vienés Steckel, es porque este último llegó a pensar que el nudo de la neurosis es en realidad consciente. Contra Freud, Sartre afirma que una tendencia reprimida no puede disimularse más que por un proyecto oculto de disimulo. El error de Freud fue el de hipostasiar, cosificar este proceso de mala fe, de unir las articulaciones, censura y represión en una unidad mágica, a la manera del que une con la participación primitiva la persona hechizada a la figura de cera modelada a su imagen. El psicoanálisis freudiano, según Sartre, quien lo interpreta mucho más literalmente que Merleau-Ponty, sin duda es objetivista, introduce a la libido como una cosa y causal, admite una acción mecánica del medio social sobre el sujeto. El simbolismo general que ha creado para la interpretación de los sueños se funda en esta cosificación de la vida psíquica. Sartre le opone un psicoanálisis existencial al que atribuye como fin no descubrir un dato escondido en las tinieblas del inconsciente, sino al de una elección libre. Un psicoanálisis existencial que considera falaz todo simbolismo general y que le importa menos confeccionar una lista de conductas, de tendencias y de inclinaciones que interrogarlas para descifrarlas. Como el inconsciente queda de esta manera en entredicho, Sartre debe atribuir la dimensión de conciencia a todas las manifestaciones psíquicas. En el caso de la emoción, hemos visto que es la conciencia misma la que se convierte en conciencia emocionada, y no hay por qué buscar fuera de ella una significación puramente interna. Esta significación está lejos de ser siempre explícita, y Sartre debe admitir grados de condensación y de claridad muy diversos. Francis Jenson, para apoyar la teoría de su maestro, de que la emoción es una conducta de la conciencia, aun si aquel que la experimenta cree sufrirla, llama en su auxilio a la incertidumbre del lenguaje. No se puede decir emocionarse por estar emocionado, alegrarse por estar alegre, entristecerse por estar triste, enojarse por estar enojado. Esta ambigüedad revelaría que el ser humano a menudo se aferra a su juego. Se complace en sus propias reacciones ante los acontecimientos, de ahí que sufriría al admitir, para dar la razón a Sartre, que nosotros ponemos ahí algo de lo nuestro desde el principio. En pocas palabras, se trata de afirmar que la vida de la conciencia se ejerce ya en lo irreflexivo, en un plano en que ésta no se distingue de su propio comportamiento, porque ella es entonces conciencia mundo, anterior a la aparición de la conciencia clara, reflexiva, y que en la emoción, esta conciencia mundo, que no podría ser pasiva, es en cierta medida reforzada por una intención cuyos efectos se obtienen al precio de una evasión. De todas maneras, permanece el problema de ¿qué es la emoción?, que se plantea solamente en el nivel de la conciencia reflexiva y que ésta aparece aquí entonces como sometida, aun si se afirma categóricamente que es intencional en el plano irreflexivo. Aquí hay un problema moral de primera importancia, cuya discusión estaría fuera de lugar. Conviene más bien recordar una vez más la teoría de lo imaginario en Sartre, que se vincula estrechamente a la de la emoción mental, pues él ve una similitud entre la emoción y la imagen mental. De la misma manera que la emoción es una actitud mágica, el acto de imaginación es un acto mágico, es un encantamiento destinado a hacer que aparezca el objeto en el cual se piensa, la cosa que se desea, de tal manera que se puede entrar en su posesión. En este acto hay siempre algo de imperioso y de infantil, una negativa a tener en cuenta la distancia, las dificultades. En la perspectiva de Sartre, la conciencia es el acto por el cual nos dirigimos a un objeto. Hay que liberarse evidentemente de lo que aparece entonces como un prejuicio, es decir, atribuir a la conciencia el valor de un continente que encerraría sensaciones, recuerdos, emociones, deseos, etc. No hay nada en la conciencia y muy seguramente tampoco imágenes.
Nos encontramos solamente en presencia de una conciencia imaginante que se dirige al objeto a su manera, del mismo modo que hay una conciencia reflexiva, sujeta a los objetos del mundo en el que se encuentra situada, y una conciencia amante. Estos son otros tantos tipos fundamentales de comportamiento a los que el universo novelesco de Sartre proporciona una ilustración. Las situaciones que viven sus personajes recuerdan a menudo la transformación del campo psicológico descrita por los gestaltistas, en tanto que la conciencia afectiva espontánea se revela ahí idéntica a la del objeto que inspira los sentimientos experimentados. De esta manera, aparece en el Sartre novelista un mundo cerrado de desesperación, un mundo vacío del aburrimiento, un mundo amargo del resentimiento, etc. La conciencia imaginante es esencialmente aquella que rehúsa momentáneamente los objetos del mundo, que se evade de su situación real por una visión negativa de este tiempo aquí, de este espacio aquí. Esta liberación respecto a lo real culmina en el sueño. Las imágenes y las escenas del sueño se toman como reales, todo lo absurdas que puedan parecer al despertar, en relación a la conciencia que percibe. Aislado de los objetos del mundo, el objeto imaginado no puede observarse, sino mirarse, y esta mirada no profundiza el conocimiento. Sartre retoma por su cuenta una observación de Alain sobre la imagen mental del Partenón. Uno intenta representársela, cree verla, y es imposible enumerar las columnas. Pobres en determinaciones, las imágenes están orientadas, reciben un sentido y una consistencia por un saber implícito. Quien vuelve a ver la cara de una persona ausente sabe que se trata de ella y a ella dirige su mirada. Hay una relación vívida por la conciencia que forma la imagen cuando se dirige sobre un objeto que considera ausente. Si Sartre insiste tanto en la esencia de la imagen como falsa presencia, como nada que quiere darse como un ser, y esto forzosamente en un nivel en el que la distinción clara de lo percibido y de lo imaginario es, por así decirlo, demasiado clara, es que su análisis fenomenológico de lo imaginario se dirige esencialmente, como la de la emoción, a fundar su teoría principal de la absoluta libertad humana. Para que una conciencia pueda imaginar, tiene que escapar al mundo por su naturaleza, tiene que sacar de ella misma una posibilidad de separación respecto al mundo, es decir, tiene que ser libre. Si fuera posible concebir un instante una conciencia que no imaginase, habría que concebirla como totalmente pegada a lo existente y sin posibilidades de aprender más que existente. La imaginación aparece así como la oposición de la conciencia del mundo. Manifiesta su poder de negar su ser aquí, colocando una nada. Una imagen es siempre el mundo negado desde cierto punto de vista, y el mundo relegado al último plano permanece como horizonte sobre el que se destaca la forma irreal de la imagen. Por la imaginación, la conciencia se libera momentáneamente del mundo, pero no deja de permanecer en situación en el mundo. De allí se desprende, según Sartre, un carácter engañoso de la imagen que no puede darnos un objeto sin señalarnos al mismo tiempo su ausencia. Esta ambigüedad define la conciencia misma, absolutamente libre, pero siempre en situación. El poder de negación de la conciencia hace posible la imaginación que manifiesta empíricamente este poder. Imaginar es nadizar el mundo, pero oponiéndole cualquier cosa asible intuitivamente, a la medida de este escape que para Sartre caracteriza a la libertad del sujeto frente a la inercia del objeto. Esta aprehensión intuitiva es, según Sartre, la fuente de todo conocimiento. No hay otro conocimiento que el intuitivo. El razonamiento, el discurso, impropiamente llamados conocimientos, son solo instrumentos que conducen a la intuición. Si se pregunta lo que es la intuición, Husserl responderá, de acuerdo con la mayor parte de los filósofos, que es la presencia de la cosa en persona ante la conciencia. El conocimiento pertenece
al tipo de ser que describimos en el capítulo precedente bajo el nombre de presencia ante, pero hemos establecido justamente que él en sí no podría por sí mismo en ningún caso ser presencia. El ser presente, en efecto, es un mundo de ser extático del para sí. Estamos obligados entonces a invertir los términos de nuestra definición y decir, la intuición es la presencia de la conciencia ante la cosa. Afirma a este respecto: el sostén metafísico de toda revelación intuitiva del ser es precisamente lo que debemos esperar que el psicoanálisis descubra. En pocas palabras, su psicología fenomenológica, que desemboca en un psicoanálisis existencial, implica una ontología que finaliza ella misma en percepciones metafísicas. Filosóficamente, la cuestión es saber si la intuición a la manera sartreana garantiza verdaderamente una revelación directa del ser y comprender verdaderamente lo que la distingue de la reflexión. Esto no podría abordarse en algunas palabras, ya que Sartre le consagra más de 700 en El ser y la nada. Esto no podría abordarse en algunas páginas, ya que Sartre le consagra más de 700 en El ser y la nada. En tanto que se quiere fenomenológica, esta intuición no podría asimilarse a la de Bergson, quien sí creía que su intuición podía permitir un conocimiento absoluto de la realidad. Estaba en una ilusión, pues por ella no llegaba sino a lo psíquico y no a la conciencia concebida como para sí. Los caracteres de la duración psíquica son para Bergson un hecho dependiente de la experiencia. Así son porque así se les encuentra, eso es todo. La teoría bergsoniana del conocimiento influyó en Proust. Un pasaje sobre la temporalidad que Sartre consagra a este en El ser y la nada es particularmente esclarecedor, porque para él se trata de mostrar la deficiencia de un análisis que por descomposición intelectualista en la sucesión temporal de los estados psíquicos pretende encontrar las ligas de causalidad racional entre estos estados. Porque en cuanto Swann podía representarse a Odette sin horror, leyendo la bondad de su sonrisa, y sin que los celos superpusieran a su amor el deseo de quitársela a otro, ese amor tomaba preferentemente la forma de deleite ante las sensaciones que le daba la persona de Odette y ante el placer de admirar como un espectáculo o interrogar como un fenómeno su modo de alzar los ojos, el formarse de una sonrisa suya o la emisión de una entonación de su voz. Y este placer, distinto de cualquier otro, acabó por crear en él una necesidad que solo ella podía saciar con su presencia o con sus cartas. Así, con aquella alquimia de su enfermedad, una vez que había hecho celos con su amor, se ponía a fabricar cariño y compasión hacia Odette. Por el camino de Swann, primer volumen de En busca del tiempo perdido, traducción de Pedro Salinas, Alianza Editorial Madrid. Los subrayados son de Sartre. ¿Cómo se pregunta Sartre? ¿Pueden los celos superponer? ¿Cómo? Se pregunta Sartre. ¿Pueden los celos superponer al amor el deseo de quitársela a otro? ¿Cómo este deseo, una vez agregado al amor, le impide tomar la forma de un deleite ante las sensaciones que le daba la persona de Odette? ¿Cómo puede el placer crear una necesidad? ¿Cómo puede el amor fabricar estos celos que en reciprocidad le superpondrá el deseo de quitar a Odette a otro? ¿Y cómo, liberado de este deseo, va de nuevo a fabricar cariño? Estas cuestiones provocan en él un comentario. Proust trata de constituir aquí un quimismo simbólico, pero las imágenes químicas de las que se sirve son simplemente capaces de enmascarar motivaciones y acciones irracionales. Se ensaya
se ensaya a arrastrarnos a una interpretación mecanicista de lo psíquico que, sin ser más inteligible, deformará completamente su naturaleza. Y sin embargo, no pueden impedirse mostrarnos entre los estados extrañas relaciones casi interhumanas, crear, fabricar, agregar, que dejarán casi suponer que esos objetos psíquicos son agentes animados. Dentro de las descripciones de Proust, el análisis intelectualista marca a cada instante sus límites. No puede operar sus descomposiciones y clasificaciones sino superficialmente y sobre un fondo de total irracionalidad. ¿Por qué entonces hay que reemplazar esta fisiología fundada en una intuición intelectualista? ¿Cómo remediarlo? Es preciso renunciar a reducir lo irracional a la causalidad física. Esta causalidad es la degradación en la mágica, en sí, que es lo que es en su lugar de un para sí extático, que es un ser a distancia de sí. La acción mágica a distancia y por influencia es el resultado necesario de este aflojamiento de los lazos del ser. El psicólogo debe describir estas conexiones irracionales y aprensivas como datos primeros del mundo físico. De esta manera, se nos conduce de nuevo, independientemente de la cuestión de saber lo que válidamente se puede describir en tal contexto, a la ontología dualista de Sartre, la de en sí y el para sí, víctima de una degradación mágica. Si la intuición es presencia de la conciencia en la cosa y su revelación, en tanto que cualidad, la hace ser en la conciencia, ¿cómo concebir las relaciones del cuerpo propiamente dicho con la conciencia? La conciencia espontánea e irreflexiva, nos dice Sartre, existe su cuerpo, que es por medio del cual descubre las cosas. Solamente por los otros. El cuerpo se convierte en un objeto del mundo, una cosa entre cosas. Yo vivo mi cuerpo, tal es la primera dimensión del ser. Mi cuerpo es utilizado y conocido por otro, tal es la segunda dimensión. Pero cuando soy para otro, ese otro se me revela como el sujeto para el cual soy objeto. Es por referencia al punto de vista de los otros que este cuerpo se convierte en objeto para el sujeto mismo. Vivo entonces por mí como conocido por otro a título de cuerpo. Tal es la tercera dimensión ontológica de mi cuerpo. Aunque no podemos considerar aquí toda la filosofía de Sartre, conviene precisar que el término de facticidad tomado de la lengua filosófica alemana designa, según él, lo que existe como hecho puro para un ser que está ya en el mundo. La facticidad del para sí o de la conciencia designa la doble contingencia de su existencia y de su compromiso en una situación determinada. Dicho de otra manera, la existencia del para sí no es necesaria y no es necesario tampoco que ésta tome conciencia de sí misma en este país, en esta familia, etc. De ahí que la corporeidad debe ser concebida esencialmente como una dialéctica entre el cuerpo instrumento, proyecto, y el cuerpo factilidad, ser aquí, ya que, por una parte, el cuerpo es el instrumento del soy yo, y que es, por otra parte, el cuerpo original, existente para cada conciencia como su propia contingencia. Esta dialéctica de la corporeidad da lugar en él a análisis muy sutiles, en particular sobre la mirada de los otros, que nos constituye de tal manera que el para sí nos remite siempre al para otro, porque es por intermedio de otro que el para sí individual está en la posibilidad de hacer un juicio sobre sí como si él fuera un objeto. La vergüenza, por ejemplo, siempre es vergüenza ante otro. En pocas palabras, como no podemos existir para nosotros, sino existiendo para otros, nos resignamos a vernos por los ojos de los otros. Estas concepciones conducen a Sartre, en El ser y la nada, a considerar las relaciones humanas bajo un punto de vista pesimista. Retoma la famosa lucha a muerte de las conciencias de Hegel, pero mientras que este último la consideraba como un vía crucis necesario para el advenimiento y finalmente el triunfo del espíritu, Sartre se complace en describir la intersubjetividad
bajo el aspecto de este conflicto de las libertades que se utilizan cosificándolas en su provecho y recíprocamente. Sus análisis de la mirada, que es siempre una mirada fría de juicio o de enemigo, una mirada que desposee, van todos en este sentido. Me miran, tiene, según él, el sentido de me convierto en los proyectos de otros en un medio para sus fines que yo ignoro. Soy esclavo en la medida en que la libertad de los otros está sobre mí, y esta libertad que se expresa por la mirada de los otros se me escapa, porque solo puedo captar su cuerpo, de la misma manera que el otro no puede constituirme como cosa, sino captándome como cuerpo. Si la crítica de la razón dialéctica, 1960, marca a este respecto una vuelta en la perspectiva sartreana, al introducir la dimensión social y la solidaridad que instaura sus obras anteriores, muy particularmente El ser y la nada, ponían a menudo el acento en los perjuicios que necesariamente sufren las libertades en conflicto. Ser tolerante es precipitar a los demás en un mundo cercano de la indiferencia, despojado de ciertos valores. El amor es una especie de apuesta precaria. El que ama quiere que el otro desee ser amado por este amor que le da y pretende, por su parte, captar no solamente un cuerpo, sino una conciencia, es decir, una libertad. La dificultad es todavía más clara en las conductas de fracaso, en el que el individuo se renuncia vanamente en provecho de la mirada y del proyecto de los otros, sin poder olvidar su propio proyecto masoquista, es decir, una complacencia teñida de mala fe, en el sadismo, donde basta una sola mirada de la víctima, que no sea implorante sino de desprecio o de odio, para evocar una libertad a la que no se puede matar ni reducir como al cuerpo, al estado de puro objeto. Sartre describe además otras maneras más sutiles o más solapadas de evadir esta libertad, que es el hombre mismo, pues no hay naturaleza humana. Si el hombre es libre, si es totalmente libertad. Una libertad, proyecto y elección ya en el plano irreflexivo, lo que llega a quitar todo sentido a la distinción generalmente establecida entre los actos libres y los actos obligados. Según Sartre, uno se elige indolente, valiente, tímido o celoso, de la misma manera que se elige antisemita o elegante. Esto parece muy teórico. Concretamente, parece que la libertad, en el sentido de una voluntad que se determina a esto o aquello, se manifiesta cuando ya existe un carácter. Ahora bien, este carácter, Sartre lo disuelve en un proyecto fundamental que no sabe dónde hay que situarlo. Ciertamente, hay razón para desconfiar del acto libre, considerado a la manera clásica, una deliberación seguida de una decisión. Insistir a este respecto sobre la importancia del instante que puede ser el de una elección existencial decisiva. Hay, de modo riguroso, razón también para haber marcado vigorosamente lo que hay de imprescriptible en el acto libre. Esta voluntad de decir no a toda forma de tiranía, si se aceptan en absoluto las consecuencias del rechazo. Se sabe que los estoicos afirmaban ya este poder del hombre, pero se sabe también que esta voluntad era, según ellos, algo que se ha podido llamar una nolición. Ellos admitían una naturaleza humana, establecían una distinción capital entre interior y exterior, y consideraban esta nolición en el doble sentido de un dominio de sí y de una aceptación del destino fundada en su fe en el orden universal. Según Sartre, es muy distinto. Toma de Hegel y de Marx la idea de una voluntad que debe morder en la realidad, toma de Hegel y de Marx la idea de una voluntad que debe morder en la realidad, y toma además por su cuenta la fórmula de Jules Leclerc: hacer y en el hacer, hacerse. Pero la esencia, en Hegel mismo, procede a la existencia, mientras que el rechazo de Sartre de toda naturaleza humana
facilita poco la plena inteligencia de su posición. Aparece en él que la voluntad, en el sentido ordinario del término, depende de la elección fundamental, tanto como depende del complejo para el psicoanalista. Ahora bien, para este último, justamente existe este psiquismo inconsciente que Sartre no admite. No se puede saber entonces cuándo interviene por primera vez esta elección fundamental. Empíricamente, se puede observar que el niño viene al mundo llorando, lo que podría dar lugar a una interpretación existencial. El niño manifiesta así su angustia por dejar un medio mullido, protegido, por un medio frío, ruidoso, es decir, un abandono, un desamparo, en el sentido heideggeriano si se quiere. No obstante, queda que el para sí, en el sentido de conciencia, de interrogación, interviene a partir de cualquier cosa que parezca bien en relación a ella, inconsciente. Los niños que vienen al mundo no se comportan de la misma manera y parecen mostrar de golpe potencialidades diferentes. Pero lo que importa también es que el bebé no dice yo en el curso de los primeros años de su vida, mientras que se constituye ya un cierto carácter. Sartre nos dice que la conciencia del cuerpo se confunde con la afectividad original, estableciendo al mismo tiempo, teóricamente, una radical separación entre el para sí y el en sí. En un pasaje del Ser y la Nada, a propósito del sadismo, que es uno de los temas de su predilección, nos dice: el sadismo no busca suprimir la libertad de aquel a quien tortura, sino constreñir esa libertad a identificarse libremente con la carne torturada. Por esa razón, el momento del placer es, para el verdugo, aquel en que la víctima se reniega y se humilla. En efecto, cualquiera que sea la presión ejercida por la víctima, la abjuración sigue siendo libre. Es un producto espontáneo, una respuesta a la situación. Manifiesta la realidad humana, cualquiera que haya sido la resistencia de la víctima, y por mucho que haya esperado para pedir gracia, hubiera podido, a pesar de todo, aguantar 10 minutos, un minuto, un segundo más. Ha decidido el momento en que el dolor se le hacía insoportable y la prueba es que vivirá sin abjuración, en lo sucesivo, dentro de remordimiento y de vergüenza. Así, aquel momento le es enteramente imputable. Teóricamente, se sostiene, si la víctima ha resistido 10 minutos, habría podido contenerse un minuto más. Pero ella decide ceder. El propio cuerpo no es una facticidad de la misma manera que el cuerpo de otro. Y parece claro que la nadización del pasado que lo constituye no puede ser tan radical como lo pretende Sartre. 2 años después de la publicación de El Ser y la Nada, Merleau-Ponty, al rendir homenaje a un libro en el que las descripciones plantean agudamente y con profundidad nueva el problema central de la filosofía, tal como se presenta a partir de las adquisiciones de los últimos siglos, señaló muy bien la dificultad que implica a este respecto el sartrismo. A nuestra manera de ver, es demasiado exclusivamente antitético. La antítesis de mi punto de vista sobre mí mismo y el de los otros sobre mí. La antítesis del para sí y del en sí. A menudo parecen alternativas en lugar de describirse como el vínculo vivo de uno de los dos términos con el otro y como su comunicación. En lo que respecta al sujeto y la libertad, es visible que el autor busca, ante todo, presentarlos fuera de todo compromiso con las cosas, y que se reserva para estudiar, en otra parte, la realización de la nada en el ser, que es la acción y que hace posible la moral. El ser y la nada muestran, primero, que el sujeto es libertad, ausencia, negatividad, y que en este sentido la nada es. Pero esto también quiere decir que el sujeto no es sino nada, que tiene necesidad de ser llevado al ser, que no es pensable sino en el fondo del mundo, y en fin, que se nutre del ser como los muertos en Homero se nutrían de la sangre de los vivos. Podemos entonces esperar, después de El Ser y la Nada, toda clase de aclaraciones y de complementos.
No es dudoso que las preocupaciones que animaron las investigaciones de Merleau-Ponty hayan ejercido una influencia sobre Sartre. Por otra parte, la experiencia de la guerra lo había hecho sensible al problema del compromiso y de la responsabilidad en la historia, y debía llegar a dar primero su total adhesión al movimiento revolucionario con la salvedad de que desaprobaba su ideología. Esta actitud engendra nuevas críticas, esta vez mucho más fuertes por parte de Merleau-Ponty, quien denuncia el ultrabolchevismo de Sartre, pronunciarse en favor del comunismo, rechazando su filosofía, lo que lo priva de toda justificación teórica, observa él, no da lugar sino a una pura decisión de voluntad, lo que no ha sido ni será jamás concebido, sino como una liberación subjetiva con respecto a determinaciones existentes. La actitud de Sartre, en pocas palabras, le parece una manera de instalarse en lo imaginario. Vino después el artículo de Sartre, 1957, en la revista polaca Marxismo y Existencialismo, que anunciaba la crítica de la razón dialéctica, 1960, en el que afirma que el marxismo es la única filosofía viva de nuestro tiempo, insuperable a largo plazo, mientras no se haya terminado la socialización del mundo, y que el existencialismo, propio para dar vida a un marxismo fosilizado, debe subordinársele. Merleau-Ponty lo había precedido en este camino, quien concluía en el artículo de 1945 antes citado: un marxismo vivo debería rescatar la búsqueda existencialista e integrarla a él en lugar de asfixiarla. Este mismo motivo anima a la crítica de la razón dialéctica. La antropología marxista tiene necesidad de un fundamento humano que evite la deshumanización que amenaza al ser, cuando éste se objetiva hasta el punto de olvidar su raíz existencial. Interrogar al hombre y permitir que éste se interrogue, tal es la tarea de la filosofía en tanto que ideología existencial. En esta obra enorme, cuya tipografía no facilita la lectura, Sartre aborda lo que él llama el enigma de la inteligibilidad histórica, la oposición de la libertad y de la necesidad, de la interioridad y de la exterioridad, al describir el lugar de la historia, es decir, aquel en el que se enfrentan las libertades individuales, que se convierten en comunes dentro de los grupos y de las inercias contrarias que éstas dejan en las instituciones. Si es verdad que la persona se determina en una sociedad que se construye sin cesar, asignando a cada uno de sus miembros un trabajo, una relación con el producto de su trabajo y unas relaciones de producción con los otros miembros, todo en un instante, todo en un incesante movimiento de totalización. Estas determinaciones mismas son sostenidas, interiorizadas y vividas en la aceptación o el rechazo por un proyecto personal que tiene dos caracteres fundamentales. No puede, en ningún caso, definirse por medio de conceptos, en tanto que proyecto humano es siempre comprensible, de derecho, sino de hecho. Explicitar esta comprensión no conduce de ninguna manera a encontrar las nociones abstractas cuya combinación podrá restituirla al saber conceptual, sino a reproducir el movimiento dialéctico que parte de los datos experimentales y se eleva a la actividad significativa. La crítica de la razón dialéctica interesa más directamente a la filosofía y a la sociología que a la psicología. Me limito a señalar que se funda en la distinción que establece Sartre entre el agrupamiento objeto, colectivo inerte, agrupamiento serial, y el grupo sujeto, que es praxis, libertad individual y común a la vez. La consideración del hombre como praxis es el elemento nuevo que aporta esta última obra, en la que la transformación de lo real por la acción constituye lo esencial de la investigación. La conciencia del problema aparece ya en la conclusión de El ser y la nada. A pesar de los análisis dialécticos de la sociedad humana y de la historia, hechos a la manera brillante del autor, no podría afirmarse
que quedan superadas todas las dificultades inherentes a sus perspectivas anteriores. Contra Marx, Sartre se apoya particular y ampliamente en la escasez y en la amenaza permanente que constituye para los hombres, que no solo llega de fuera, sino que afecta interiormente, influyendo en la cualidad de sus relaciones recíprocas. El cambio se refiere sobre todo a la admisión de una totalización de la historia, a propósito de la cual Sartre anuncia un segundo tomo de la crítica de la razón dialéctica. En él intentará establecer que hay una historia humana con una verdad y una inteligibilidad. No es el caso de considerar el contenido material de esta historia, sino de demostrar que una multiplicidad práctica, cualquiera que ella sea, debe totalizar, sin cesar interiorizando a todos los niveles su multiplicidad.